Muy buenas. La última vez estuvimos reflexionando sobre lo que era una muerte digna, ¿verdad? Y pues me gustaría continuar un poquito en esta temática del dolor, contándoles una experiencia más tenida en Ecuador, en este caso en Guayaquil, pues que nos puede dar mucha luz sobre el sentido del sufrimiento. Hoy les voy a hablar de Sarita. Sarita es una mujer encantadora. Cuando nosotros la conocimos, nos había llevado también el sacerdote de la zona a visitarla, a conocerla, y nos encontramos pues a una mujer de unos 40 años, postrada en una cama, en una casa de caña, muy pequeñita, la casa muy oscura, muy poco digna de alguna manera, por el hecho de que la falta de espacio, te faltaba el aire, te faltaba la luz. Entonces era una situación muy incómoda para cualquiera y más para un enfermo que está encamado. Esta mujer llevaba 10 años en cama porque creen que lo que tiene, no saben muy bien a la hora de diagnosticarlo, pero creen que es esclerosis múltiple, y en el primer brote que le dio se quedó paralítica. Tenía en ese momento 2 hijos que tenían 4 y 7 años. Los 2 hijos varones, uno de 4 años y el otro de 7 años. Cuando se quedó paralítica, el marido, el padre de esos hijos, la abandonó y la dejó sola en esa casita de caña, sin medios para vivir y con los 2 hijos. Desde entonces, el hijo mayor, John, cuidaba de su mamá, aprendió a ponerle la sonda, porque la mamá tenía que llevar sonda, aprendió a cambiarle la sonda y aprendió a limpiar la casa y a cocinar, pues con las indicaciones que le iba dando la mamá. En el otro brote que tuvo fuerte, al poquito tiempo, se quedó también ciega. Entonces imagínense la situación. Esta mujer paralítica y ciega, sin poderse ya levantar de la cama, y con los 2 niños de esas edades. Sarita le iba diciendo a John, pues ahora pon el agua hasta la mitad de la cazuela, o ahora echa sal, ahora echa tal cosa. Y así el niño con 7 años, pues cuando llegaba de la escuela era el que hacía la comida para la mamá y para su hermano. Y el que la iba limpiando, pues imagino que subidito a una silla, no sé, cómo iba haciendo para cuidar de la mamá. Cuando nosotros la conocimos, Sarita había sido católica, pero después, a lo largo de la enfermedad, quien había estado visitándola habían sido los evangélicos, y sí le habían metido muchas ideas contra la fe católica, le habían hecho quitar pues las imágenes que tenía de la Virgen y romperlas. Y bueno, pues tenía un poquito de reticencia, sí, contra la fe católica, contra la Iglesia. Pero bueno, cuando sí recibió nuestra visita, y enseguida se creó un lazo de mucho cariño entre ella y las hermanas y los misioneros que íbamos a visitarla. Entonces iba abriendo su corazón. Le hablábamos mucho de nuestra madre, porque es la mujer que sabe de dolores, y ella iba poquito a poco enamorándose de la Virgen. Los evangélicos que la iban a visitar, al darse cuenta de que ella pues también nos abría a nosotros las puertas, le dijeron que no podía recibirnos y que tenía que quitar. Habíamos puesto un póster de la Virgen muy guapa. Sarita no lo podía ver, pero quería tenerlo y quería que sus hijos la vieran. Entonces, bueno, la dijeron que lo tenía que quitar y ella se negó a quitarlo. Le dijeron que tenía que tirar el rosario que le habíamos colgado de la cama y ella se negó a tirarlo. Entonces, poco a poco ellos pues fueron dejando de visitarla y se iba haciendo más fuerte el lazo con nosotros y con los misioneros que íbamos a visitarla en ese tiempo. Entonces ella nos contó su historia. Ella había llevado una vida muy mala. De pequeña había recibido muchos maltratos. Había llevado una vida de muchísimo sufrimiento. Eso hizo que enseguida se entregase a un hombre con esa búsqueda de cariño.
siempre había sido muy utilizada. Entonces, bueno, pues comenzó una vida muy desordenada, muy alejada de Dios, y hasta que luego pues conoció al padre de estos dos hijos, estaba viviendo con él, pero pues llevando una vida mala y de mucho pecado. Y a través de la enfermedad se vio postrada en una cama y su vida pues dio un giro enorme. Con mucha humildad nos contó toda su historia. Al hablarla del Señor en la Eucaristía, empezó en ella un deseo muy grande de recibir al Señor, así que comenzamos las catequesis. Se las daba un chico del hogar de la madre, Beto, que cada semana iba y la iba preparando para hacer su primera comunión. Y recuerdo con muchísimo cariño aquel momento porque ella no podía ir a la iglesia, no la podíamos llevar, pesaba muchísimo, era muy difícil hacer cualquier movimiento con ella y además cuando la intentaba sentar se mareaba mucho y lo pasaba muy mal. Así que prácticamente toda su vida se hacía en la cama. Le habíamos conseguido una cama articulada que la podíamos alzar un poquito para que sus hijos la pudieran bañar, pero todo era en la cama, desde la cama. Entonces, bueno, pues el día de su primera comunión, algunas señoras del hogar fueron, la arreglaron, o sea, físicamente la peinaron, incluso la maquillaron, estaba guapísima, la pusimos de blanco. Ella decía, ojalá me pudiese ver, decía con una sonrisa, y arreglamos la casa. Era una casa de caña muy pobre, pero la dejamos limpísima. Y pues hicimos los arreglos que se hacen allí, que es con globos. Compramos globos dorados y globos blancos y se colgaron por toda la casa porque en esa casa iba a llegar el Señor. Preparamos un altarcito para cuando llegase el sacerdote con Jesús. Y bueno, un montón de matrimonios del hogar nos acompañaron. No cabíamos, claro, unos estaban dentro y otros lo estaban viendo desde fuera. Y fue un momento emocionante ver pues llegar al sacerdote que traía a Jesús y verla a Sarita el momento de su primera comunión. Tenía un recogimiento y se notaba en ella que recibía al Señor con un amor tan grande, un amor tan profundo que nos conmovía a todos y nos llenaba de alegría. Entonces, bueno, pues después de su primera comunión, se la siguió preparando para la confirmación y bueno, continuó como una relación muy bonita de ella con el Señor y con nuestra madre. Estaba enamorada y según se enamoraba del Señor y de nuestra madre, pues iba adquiriendo una alegría sobrenatural. Cuando vienen en verano los grupos misioneros, que vienen jóvenes desde España y bueno, van jóvenes desde España a Ecuador y nos acompañan durante casi un mes en las distintas comunidades, haciendo las distintas actividades con las hermanas. A mí me encantaba siempre llevarles a visitar a Sarita. En principio íbamos pues para ayudar, ¿no? Y hacer un poquito de limpieza en la casa, acompañar a Sarita, pero yo sabía que la experiencia era muy distinta. Siempre iban con la idea de que nosotros vamos a ayudar a esta mujer y lo típico era que siempre salían tan impresionados y con una enseñanza tan grande de la verdadera alegría, de la alegría en medio de un sufrimiento tan grande, porque claro, ya había conocido al Señor, pero esto no te cambia de estar viviendo en una casa sin condiciones, en un sufrimiento muy grande, en una enfermedad muy dolorosa, también la preocupación por sus hijos, porque están en un entorno en medio de bandas, en medio de drogas, y ella no puede ejercer pues un control externo sobre ellos. Pues ya les habla muchísimo, reza por ellos. Entonces no es que se le acaba el sufrimiento al conocer al Señor, sino que aprende a sufrir de otra manera. Entonces cuando los grupos de misión van allí, siempre se van impresionados, edificados y con una enseñanza muy grande de lo que es la verdadera alegría y de lo que es realmente el sufrimiento. A mí me impresionó una vez que escuché a Sarita decir, ¿cómo voy a rechazar yo esta enfermedad?
¿Cómo voy a renegar y cómo me voy a quejar de este sufrimiento si gracias a él yo he conocido a Dios? No me cambiaría por nadie ni cambiaría mi situación. O cuando yo escuché eso, yo me quedé impresionada. Digo, ¿cómo puede ser que ante cualquier sufrimiento, muchas veces nosotros sí que de alguna forma nos quejamos? Yo por lo menos me quejo interiormente o deseo que cambie eso y que se me alivie ese sufrimiento. Y escucho a esta mujer con un sufrimiento físico mucho más grande que el mío, con un sufrimiento también moral y muchas veces espiritual, decir, ¿cómo me voy a quejar de este sufrimiento si gracias a él yo he conocido a Dios? Y decir, no cambiaría mi situación por la de nadie. O sea, se alegraba de estar postrada en cama con una enfermedad incurable, con una situación de indefensión enorme, se alegraba de esa situación porque había sido la circunstancia que le había facilitado el encontrar a Dios. Madre mía, pues impresionante el testimonio de Sarita. Entonces, cuando yo digo que estamos muy acostumbrados, o por lo menos lo que yo he visto, que aquí en España, con cierta facilidad ante un sufrimiento muy grande, ante una catástrofe o una tragedia, mucha gente se rebela contra Dios y dice, ¿dónde estaba Dios en este momento? O dice, yo perdí la fe porque... y te cuenta una situación de dolor y de sufrimiento. Y para ellos ese es el motivo, entre comillas, por el que justifican su falta de fe. Y sin embargo, allí yo nunca me he encontrado... Estaba pensando si nunca, pero es que es verdad, nunca me he encontrado eso. Nunca me he encontrado que ante una situación de dolor o de sufrimiento lo utilicen como justificación para la falta de fe. Al revés, siempre, y he visto muchas veces, muchas situaciones muy dolorosas, de un sufrimiento muy grande, y me he encontrado que la respuesta ha sido un ser conscientes de la necesidad de Dios y que ese sufrimiento les ha ocasionado y les ha empujado a una cercanía más grande con el Señor. Es aprender el verdadero valor del sufrimiento, un valor redentor y un valor santificador. Sarita es consciente de que su sufrimiento y su dolor la ayuda a purificar su pasado de una vida fuerte, metida en el pecado, y que también lo ofrece muchísimo por los sacerdotes, lo ofrece por las religiosas, lo ofrece por el hogar de la madre. Es consciente de tener un tesoro en sus manos que va alcanzando del corazón de Jesús muchas gracias para la Iglesia entera. Entonces, bueno, pues que aprendamos así a sufrir de esa manera, que aprendamos el valor del sufrimiento, que no huyamos de la cruz, sino que nos demos cuenta de que es un regalo del Señor y podamos decir, como dijo Sarita, ¿cómo voy a renegar yo de este sufrimiento? ¿Cómo lo voy a rechazar si Él ha sido el instrumento por el que yo me he acercado al Señor, he conocido al Señor, o a lo mejor por el que he conseguido profundizar en el conocimiento del sufrimiento, de la pasión del Señor, y ver que si Él ofrecía eso por mí, pues qué regalo tan grande cuando el Señor me permite ofrecer algo por Él. Esto es todo por hoy y hasta la próxima, que el Señor les bendiga a todos.